connacionales, hermanos, dentro y fuera de esta hermosa República de Venezuela, por la que tanto amo, la que respeto y admiro, en la búsqueda de la libertad y la justicia, porque para mí Venezuela y los venezolanos es lo primero, indiscutiblemente. Y para el Movimiento de Salvación Nacional, MSN Venezuela y MSN Internacional, humanista y republicano, y todas nuestras plataformas comunicacionales que son la voz de los que no tienen voz, y de igual forma de todos nuestros aliados como Noticias Sigatoca Venezuela, de también Siempre Venezuela, siempre allá en el norte de Santander y en la Guajira colombiana para toda Colombia y el Caribe, pero de igual forma para la Eureka Arié, que este viernes, seguro hoy viernes, estará retransmitiendo para Europa, para Alemania, la mancomunidad alemana francesa y hasta el norte del África, para que los venezolanos que estén por allá también reciban esta información desde la coherencia, desde la integridad y la lealtad a la nación, para que nunca olviden que primero es Venezuela donde quiera que te encuentres. A igual de GTTR allá en los Estados Unidos, para todos Estados Unidos y el mundo. Aquí estoy colocado del lado correcto de la historia, a la cual siempre te invito que le dejes la campanita y te suscribas y te coloques del lado correcto de la historia libertadora. Sin preámbulo, voy a una reflexión importante, dándote el conocimiento, pidiéndole al Dios y Padre Todopoderoso que te dé la sabiduría, que te conceda el conocimiento, la inteligencia, para que realmente puedas evaluar este fin de semana sin emocionalismo, sin permitir que nadie te engañe, porque el futuro tuyo y de los tuyos y de esta patria maravillosa depende de ti y de mí, y no de falsos mesías, sea hombre, sea mujer, con populismo, con demagogia, como hasta ahora lo han hecho en su gran mayoría, para poder entonces caer en la mentira, en la falsedad que nos tiene acostumbrados no solamente el narcorrégimen usurpador de Miraflores, sino una clase de política bastarda que se ha lamentablemente entrado en complicidad con ellos, y otros que tienen lamentablemente las gringolas y no quieren mirar al lado, haciendo las mismas viejas prácticas politiqueras, demagógicas, que no nos llevan a encaminar a Venezuela hacia donde todos lo anhelamos, en la libertad plena, la justicia, la paz, la prosperidad, hacer un país nuevamente productivo, un país de empuje, de primer orden para la América y para el mundo. ¿Podemos hacerlo? Claro que Venezuela lo puede hacer, pero tiene que entrar en un proceso que voy a leer como reflexión inmediatamente, para que podamos ser entendidos en todo esto. Todos los politiqueros que andan en la calle y algunos otros más dicen, muchas veces hablan, y voy a leer textualmente: se habla de cambiar la forma de hacer política. Así lo dije en mi libro Camino hacia la Sociedad Humanista y Republicana. De hecho, la palabra cambio es la que más se repite cuando se hace una oferta electoral, aun cuando esa transformación nunca llegue, o peor aún, no se ejecuten prácticas que en rigor representen al menos una aproximación a las fórmulas distintas para superar las miserias de toda índole. Cambiar, por lo tanto, cambiar resulta sencillo en el lenguaje, en la forma, en los estilos. Cambiar es vestir distinto, es mudarse de oficina, pero Venezuela no necesita cambiar. Venezuela requiere y reclama una transformación. Transformar es modificar, es revisar lo que se tiene y lo que se es, y darle una nueva forma, una nueva dimensión. Esa es la realidad donde nos encontramos y hacia donde tenemos que buscar un proceso de transformación político-social verdadero, para que podamos ser una república que tanto soñaron nuestros libertadores y que nos legaron, y que nosotros no hemos sido los verdaderos y buenos administradores para darle continuidad. Pero estamos a tiempo, por ti, por los tuyos, por todos aquellos que aman esta patria y que desean que así sea. ¿Y a qué quiero venir a esto? Hay un aforismo de politiqueros que mantienen un cierto sensacionalismo y emocionalismo, que la vía electoral
es la salida, que no es la vía judicial a la crisis venezolana. Otros apostamos a que la acción judicial internacional es fundamental para poder ir primero a la salida y luego ir al proceso de transformación ya descrito en lo que su significado y la necesidad de Venezuela, que lo acabo de hacer. Pero yo tengo que hacer un poquito de memoria histórica, sobre todo a los electoreros que todavía no han entendido y no se han ubicado y se están dejando llevar por los emocionalismos. ¿A qué obedece lo siguiente? Yo soy un demócrata, aparte de humanista y republicano, que deseo que Venezuela y que el pueblo venezolano elija a sus autoridades, a su gobierno, conforme al Estado, y a la vez el mismo tenga una representación genuina de los líderes sociales, políticos, económicos, etcétera, que verdaderamente amen esta patria y que alcancen la gracia de tener la gloria verdadera del poder moral, honestos, íntegros, para poder mirar con una visión de estadista hacia dónde tiene que llevar Venezuela para poder garantizarle el futuro de esta y de las nuevas generaciones. Ahora bien, ¿cómo logramos eso? Haciendo lo mismo. No haciendo las cosas diferentes no vamos a tener resultados diferentes. ¿Y por qué quiero decir esto? Y aquí voy. El régimen de Nicolás Maduro Moro, que está contra las cuerdas, que no tiene recursos, que está tratando de buscar oxígeno por todos lados y lo que hace es estrellarse. Ella estuvo en el Brasil y lo que vino fue golpeado y maltratado más bien, porque se le demuestra que hay un rechazo hasta inclusive en la tierra de sus compinches colegas del Foro de Sao Paulo, de esas organizaciones criminales transnacionales. Pero mientras tanto hay una mala praxis o práctica inclusive de hacer política, que política no de cambio sino de transformación de sectores, de quienes dicen llamarse opositores. A veces me dicen, pero no ataca a los opositores. No, es que yo también soy opositor. Lo que es que no me ubico en esa clase política del G4 que ha sido corresponsable de esta desgracia, de esta crisis que hoy vivimos, que padecemos los venezolanos, porque a ellos también se prestaron para las negociaciones. Y si no, dígame el resultado del interinato y los 4 años que se perdieron unas grandes oportunidades, porque ellos se prestaron a las negociaciones. Y ahora andan con su cara bien limpia y fresca, queriéndose ser líderes de un proceso que llaman primaria. A eso quiero comenzar por allí, para aclararle a mucha gente que no tienen la visión clara y desconocen de muchas cosas. Yo quiero comenzar rápidamente por la historia del 2006, de aquella lo que llamó el amigo Pablo Medina en su libro Cara de Crimen, al candidato presidencial hipotecado. ¿Cómo nace eso en esa oportunidad donde Hugo Chávez, el mismo José Vicente Rangel, el Isaías Rodríguez, prepararon todo, para que pudieran hablar completamente y facilitarle al elegido por ellos, que era Manuel Rosales, ¿no?, que fuese el candidato? 2006. Y para ello tuvieron que venir a prepararse con una sociedad civil que expresaba un entusiasmo y la idea de impulsar, dice textualmente el libro, las primarias en la época y tomar las calles pasando a la ofensiva estratégica. Pero Julio Borges, Teodoro Pecó y Manuel Rosales, 3 figuras políticas nacionales significativas, rechazaron realizar las elecciones primarias y se oponían a que fueran organizadas por la ONG Súmate, y que gozaba para la época de inmenso prestigio nacional e internacional. Consideraban los 3 precandidatos que esta ONG le impondrían al candidato ganador su programa de gobierno. Finalmente, el fallecido Teodoro Pecot, en la última Asamblea Nacional de personajes y grupos interesados en llevar a cabo, acariciándose los bigotes, tuvo esta escatológica expresión: las primarias son un tremendo mojón peludo. Finalmente, los 3 dirigentes decidieron que el candidato de la oposición sería el del resultado de una encuesta, escogido por ellos mismos, y de esa forma designaron a Manuel Rosales el candidato de la presidencia. A pocos días recibí una información del comandante Coral que hizo pública el gran Erin Evans, relacionada con los 3 pajaritos negadores de la primaria, que habían ido a la oficina del ministro de la Defensa, José Vicente Rangel, para el entonces,
y se retiraron con 3 maletas contentivas de 175 millones de dólares. La idea de las primarias como mecanismo político como democrático formaba parte de una estrategia para sacar a Chávez del poder, pero fue derrotada por esos 3 mercaderes de la política venezolana, Rosales, Borges y Pecoc. Por ende, la estrategia del trío criminal Fidel, Chávez y Rangel dio su fruto y lograron el éxito que se propusieron. Lo demás es historia y la mayoría conoce qué realmente fue lo que aconteció y pasó al final del camino, donde el mismo Manuel Rosales, el día del proceso electoral, dijo que dejaran las cosas así y no permitió que se hicieran revisiones de actas ni nada por el estilo, y dejaron que sus palabras fueron que nace un nuevo liderazgo y salir adelante. Y Chávez, pues lógicamente, se mantuvo en el epicentro del poder para entonces, con el permiso. Ahora bien, viene otro escenario similar que se prepara y se alistó en el 2000, el 23 de enero del 2000, se presentó en el 2012. A mediados, pues, de esta fecha nace el planteamiento de unas nuevas primarias. Primarias cuyo escenario o candidatos para la época todos conocíamos que se dieron, porque se dieron las primarias como tal y tuvieron, como dice uno, su revisión, motivaron a través de la famosa MUD, ¿no?, lo que se venía planteando para el entonces, cuyos candidatos fueron Enrique Capriles Redosky, Leopoldo López, Diego Arria, María Corina Machado, Pablo Pérez y Pablo Medina, que trabajaron durante una intensa campaña en la motivación de una nueva esperanza. Su resultado fue una participación casi de 3 millones de venezolanos en las elecciones primarias, punto de partida para una gran alianza nacional. Aquí voy a tratar de mostrar la gran foto histórica donde está María Corina, Pablo Medina, Pablo Pérez, Diego Arria, Leopoldo López y Capriles para el momento ese. ¿Qué pasó? Posteriormente conocemos la historia donde Capriles, muy emocionado, que no esperaba ese resultado histórico de esas primarias, pues sale al ruedo con la compañía de todos, y todos sabemos que al final mandó a todo el mundo a bailar salsa, a irse a su casa, porque él no iba a lanzar al pueblo para evitar baños de sangre, cuando el mismo Pablo Medina invitó a María Corina y esta no quiso seguir haciendo la bulla, la fuerza para imponerse, porque Capriles había dicho ya que había que irse cada quien a su casa a ir a bailar salsa, y cuidado, sino unas cacerolas, que era lo que había que hacer. Toda la historia, aunque él ha querido remediarla, termina diciendo que fue Henry Ramos Ayú y que Leopoldo López fueron los que negociaron con el régimen, con Maduro, y no fue él, que fue lo que dijo ahora recientemente. ¿Qué pasa nuevamente? Y venimos a la historia actual. Viene un nuevo escenario de lo que llaman primaria. Yo dije hace unos meses que el régimen le había dicho, Maduro, a Petro, en la última visita a Petro, que en 60 días ellos iban a definir no solamente el tema de las posibles elecciones presidenciales, si este año o el nuevo año, o en su defecto también el futuro, hasta inclusive de las primarias. Y dije, cuidado con los 60 días. Y a dirigentes del MSN, del Movimiento de Salvación Nacional y de la Resistencia Democrática Emancipadora, tanto dentro como fuera del país, le dije, cuidado, no vayan emocionados todavía, no se sumen a nadie todavía, esperen el momento para poder ver realmente y descifren qué es lo que va a pasar antes de sumarse automáticamente a X o a Y candidato o candidata. Cuidado, nadie los está apurando, porque todavía el régimen tiene control del tema electoral, y por allí, aunque vuelvo a repetir, unos impulsamos la acción judicial internacional para quebrar las bases, porque el régimen no tiene dinero y está ahogado, pero está buscando oxígeno rápidamente para que el G4 se lo dé, no rápidamente, legitimándolo, porque al legitimarlo el régimen puede accesar a los recursos, inclusive que están afuera, para que lo entiendan.
Pero como esto no me lo quieren escuchar, lo escuchan, pero lo oyen, pero no lo escuchan, pero no lo oyen. Cualquiera sea terminología. Sino que les digo, analícenlo. Bueno, está pasando el día a finales de junio, a principios de finales de mayo, principios de junio, se estará determinando todo. Y fíjense que ya comenzaron. Por ahí apareció un personaje que nació en las filas del movimiento al socialismo, hijo putativo de Aragua a través de Hidalgo Bolívar, y que después pues lo asumiera Felipe Mujica, que nació en el movimiento al socialismo. Me estoy refiriendo a este señor Luis, quien introdujo ante Luis Ratti, quien introdujo al TCJ ilegítimo, al TCJ Bufete de Miraflores, una acción para que el TCJ se pronuncie, y de ahí se fue al CNE del régimen para pedir que haya un cambio de dirección de la famosa comisión de primarias. Procede eso. En un término de un régimen como este puede suceder. Todos sabemos que ese es un hombre utilizado por el régimen para boicotear las primarias, pero todos sabemos que no es sorpresa. Ahora, que pueda o no cambiar la comisión de primarias, eso va a depender del G3, quien ha llegado a acuerdos previos con el régimen para lograr entonces en estos próximos días, en pleno proceso de la inscripción de candidatura, ir al tema de la figura del consenso. Por eso que otra vez la figura de Manuel Rosales, que se queda callado, no dice nada, está silente, porque él sí se reunió la semana antepasada con Nicolás Maduro y Jorge Rodríguez para diseñar esta estrategia y buscar la manera de parar el tema de las primarias, buscar la manera de frenar a María Corina, ¿no? Machado, en todo caso, que es la que le está haciendo más bulla. Los demás no se asoman, por lo menos cerca, porque están dentro del acuerdo como tal. Entonces, esa es la realidad. Y por eso ellos van a buscar que las primarias no se realicen como tal y haya un consenso. Eso lo hemos dicho en reiteradas oportunidades. Repito, yo soy un demócrata, me gustaría que hubiese un proceso electoral verdaderamente en democracia, pero no tenemos democracia transparente, legítimo, pero había que cambiar el CNE. Y vuelvo a nombrar el Nuevo Tiempo porque Manuel Rosales fue uno de los corresponsables o responsables directamente que no hubiera un nuevo CNE en Venezuela. Ahora bien, y fue uno de los responsables del que TCJ legítimo en el exilio, nadie le quiera tomar en cuenta sus decisiones. De hecho, la Asamblea Virtual 2015 eliminó el interinato como le dio la gana, y ahora está enredado porque no puede accesar a los recursos que están afuera, ni la protección realmente de los recursos que están afuera de Venezuela, y eso lo tienen mal a ellos. Pero el TCJ legítimo se quedó callado, tomó una decisión, pero no fue al paso más importante, que era el tema del estado en que se encontraba esa Asamblea 2015 en desacato, y tenía que hacer los correctivos pertinentes, y no los hizo. Y ahora el TCJ pasa a ser también legítimo, pasa a ser corresponsable con ellos, porque la omisión sería que aplicarle a ellos lo callado por no hacer las acciones definitivas que había que hacer. Ahora bien, quiero cerrar para que la gente entienda. Nosotros dijimos que no íbamos a participar en las primarias, el Movimiento de Salvación Nacional, porque por algo tan sencillo, por esto que estoy narrando, pero a la vez el origen del mismo, porque la famosa plataforma unitaria, que no es nada más que la misma MU, Coordinadora Democrática, hasta llegar a la hora de llamarse plataforma Frente Amplio, etcétera, hasta terminar siendo la plataforma unitaria de 4 y un grupito satélite que están allí. ¿Qué buscan? Ellos fueron los que crearon la figura de las primarias en esta oportunidad, y a la vez la Comisión Nacional de Primarias. Ellos, para pagarse y darse el vuelto, era lógico y es lógico que no le den paso a María Corina Machado, porque sería una piedra de tropiezo para ellos. Y por eso siempre le dijimos a María Corina: prepárate para capitalizar esa gente que está en la calle y construye ese liderazgo con ese 80%, para que te puedas poner a exigir y darle y arropar a esa gente sin necesidad inclusive de primaria. Esa fue la recomendación, lo cual no lo escucharon. Se lo dijimos a Henry Alviares, etcétera. Este personaje lo dijo, pero no me escucharon y se quedaron callados. No me hago caso a José Contreras, pero hasta ahora me ha asistido la verdad y la razón como tal, y por eso el futuro de las famosas primarias es incierto, al igual que el tema electoral propiamente dicho en Venezuela.
¿Qué nos queda? ¿Esperar a los venezolanos para que sigamos padeciendo la crisis dentro y fuera del país? Yo creo que no. Nos toca un pie firme, reaccionar e ir a la acción que despierte la nueva independencia, que nos permita ubicar y colocar a cada quien en su lugar y decir: no me comprometas el futuro de los míos, ni mucho menos de esta y de las nuevas generaciones. Tenemos que reaccionar, pueblo venezolano. Con estos antecedentes que he dado, no es porque estoy en contra per se, como dicen por ahí a veces. No, pero es que tú le echas solamente a la oposición. No, si al régimen le he dicho de todo. Lo que trato es de despertar, no a los caudillos de los partidos, esos partidos del G4, no. Sí, y de los caudillitos que se están levantando. No, quiero despertar a su dirigencia media, al pueblo venezolano que no quiere saber nada de esos políticos, esos partidos políticos que no buscan ni la reingeniería ni reinventarse, sino seguir haciendo lo mismo, y por eso estamos donde estamos. Yo busco es decirle al pueblo la verdad y expresar lo que yo sí escucho en la calle y lo que sí me dice la gente constantemente. ¿Qué hacer y cómo hacerlo? Pues ahí estamos nosotros preparando una propuesta para este 5 de julio que nos permita volver a despertar la verdadera esperanza por encima de lo que está aconteciendo, para poder primero librarnos indiscutiblemente de ese régimen oprobioso y de esa organización criminal transnacional. Hasta aquí te dejo este viernes y decirte en reflexión: piénsalo, analiza esto que te he dicho hoy en verdad, con objetividad, y después toma tu verdadera decisión. Y déjame tus comentarios de una vez. Y recuerda que si Dios es por nosotros, ¿quién en contra nuestra? Hasta la próxima entrega especial que tengo por ahí preparado. Recuerda, repito, que si Dios es con nosotros, ¿quién en contra nuestra? Te bendigo. Feliz fin de semana.